En la primavera de 1968 comenzó a soplar un viento extraño en las universidades más prestigiosas del mundo. Muy pronto se extendió a las plazas públicas en todos los continentes. A México llegó en verano para poner en duda las costumbres públicas y certezas políticas. Fue la fiesta de la crítica que precedió la tragedia. Todos conocemos la historia del 2 de octubre, cuando la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco estaba repleta de estudiantes donde comenzaron a sonar los disparos. El ejército reprimió con una matanza el fuerte movimiento estudiantil. No hay duda que aquel 2 de octubre marcó un despertar ante la realidad que vivía México, pero el movimiento del 68 va más allá que Tlatelolco, provocando una profunda transformación en política y cultura. Hola, mi nombre es Beatriz Araceli García Fernández. Recuerdo que el día de la ocupación del ejército en CU, la estudiantina estaba ensayando en uno de los auditorios y fueron sorprendidos por los militares. Fue una experiencia muy fuerte para ellos porque se los llevaron a todos a pesar de que no todos estaban participando en el movimiento. Ese día recuerdo que mis amigas y yo habíamos ido al ensayo y nos fuimos a nuestras casas como a las 10 de la noche. Después nos enteramos de que estuvimos a nada de ser víctimas del ejército como lo fueron muchísimos de nuestros compañeros. Para el 2 de octubre ya se encontraban en México muchos de los atletas que iban a participar en las Olimpiadas. Esa tarde mi hermana y yo acompañamos a unos daneses a visitar la Torre Latinoamericana y cuando empezó a oscurecer fue que alcanzamos a ver desde el mirador que una fila de vehículos militares se dirigía a Tlatelolco. Estos militares pues iban con órdenes de asustar y de ser necesario matar a los estudiantes para terminar con el movimiento. Pero fue hasta que llegamos a nuestra casa que nos enteramos de la magnitud de esta represión. Ese día pues nos dimos cuenta de que sí acabaron con el movimiento, pero no detuvieron la transformación del país. Todos nos quedamos muy dolidos, mucha gente tuvo pérdidas muy cercanas. Y en realidad nunca supimos cuántos murieron. Fue terrible. Cuando regresamos a la facultad, después de más de 6 meses en huelga, había mucha tristeza, sentíamos que no había sido suficiente. Afortunadamente el tiempo nos demostró que sí hubo una gran transformación en México y que gracias a este movimiento hay un antes y un después del 68. La democratización del país empezó ahí. Aquellos universitarios mexicanos que habían seguido con gran interés la Revolución cubana, la muerte del Che Guevara, la Primavera de Praga y los grandes movimientos estudiantiles europeos, se organizaron y sentaron las bases para que el país empezara a democratizar y que hubiera una alternancia política. El principal motivo de la estupidez autoritaria de la matanza del 2 de octubre fue el principio de autoridad. El poder no podía conceder una negociación pública con los estudiantes, pues significaba la pérdida de su autoridad ante el resto de la ciudadanía y con ello el terror a perder el control gubernamental sobre la población. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas e ilegales que se realizaron durante este periodo, por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Después del 2 de octubre, México no volvió a ser el mismo. En ese tiempo, cientos de familias vivimos la pérdida de nuestros familiares y nunca pudimos recuperar sus cuerpos. Y fueron ellos precisamente los y las dirigentes, los estudiantes y los profesores quienes lucharon y murieron por la vida política y pública del país. No nos lo esperábamos. Yo estaba viendo el tercer piso porque estaba exactamente enfrente, donde estaba la explanada. Veo que a un helicóptero le empiezan a salir luces y pues yo no sabía lo que significaba. Ya después me di cuenta que era la orden. Lo único que alcancé a ver fue como al que le estaba hablando le agarraron el guante y lo echaron para atrás a él y a otros. Ahí sí comencé a pensar que algo estaba pasando. Escuché los disparos de arriba y de abajo y dije, no pueden estar disparando. Le dije a Tita, no pueden ser balas reales, deben de ser de salva. Y Tita dijo, ¿qué no ves cómo todos estaban cayendo? Volteo y veo que todos los compañeros estaban cayendo. Ahí Tita y yo comenzamos a correr.
Yo, María Luisa Mendoza, en pleno uso de mis facultades, declaro vivir en la unidad Manualco Tlatelolco. Declaro solamente lo que he visto y he contado una y otra vez, tan inútilmente. No estoy loca, no estamos locos ninguno de los habitantes pacíficos, constructivos y trabajadores, sobre todo lo que vivimos. Con la unidad a oscuras, con el agua cortada, con el fragor fuera de la lucha y de las carreras angustiosísimas de seres indefensos que trataban de ponerse a salvo de las balas y de los soldados. Esto es verdad. Todos mirábamos y nos echábamos al suelo para protegernos, junto a nuestras flores, nuestros cuadros, nuestros libros, incluso nuestros retratos de familia o carteles de olímpicas bases, y con las lágrimas en el suelo lloré. Lloré la terrible situación de mi patria. Este México es mi patria, y me duele hasta la raíz del grito que se multiplicó en la Plaza de las Tres Culturas y que terminó con aquel espeluznante silencio de los muertos, uno tras otro en fila, en el suelo, tapados con las pancartas inútiles, empapados bajo la lluvia pertinaz que duró 2 horas. El grito mudo de los cientos de detenidos con las manos en la nuca, de los jóvenes desnudos, bajados a culatazos en el edificio más balaceado de este nuevo gueto, que es Tlatelolco. Abajo, en la calle, los jóvenes en una brigada sangrienta arrastraban a sus heridos y detenían taxis, coches particulares que los recogían uno tras otro en una sucesión horrible de misericordia. Ya las cruces no podían llegar al centro de la unidad y los heridos preferían desangrarse y morir en los rincones, en los elevadores, que ser transportados por la crueldad de los soldados exacerbados hasta lo indecible. Las balas agujeraron paredes, quemaron departamentos enteros y sembraron el pánico mayor que el de aquel sábado trágico, que el de tantos días anteriores, pero tengo que levantar la voz de honor por los habitantes, por mis vecinos heroicos, por los que hayan sobrevivido ayudando, dando cafés, vendando cabezas, protegiendo a los heridos, aún a costa de sus propias vidas. Pero la mayor influencia del movimiento del 68 fue la vida cotidiana de todos aquellos que tras el movimiento tomaron rumbos distintos en sus vidas, buscando una sociedad mexicana más democrática y plural. Así lo afirman los testimonios de los propios estudiantes, las familias de aquellos que fallecieron e incluso aquellos que solo lo vivieron superficialmente. Después de la matanza se respiraba la indignación y desconsuelo entre los jóvenes. Mientras los Juegos Olímpicos suceden, los estudiantes asimilan el acontecimiento. El efecto inmediato del suceso fue una deserción masiva del movimiento estudiantil, donde los estudiantes huyeron al extranjero o regresaron a sus casas. La universidad estaba desierta y las cárceles repletas de estudiantes, por lo que el movimiento sobrante se enfocó en la libertad de los presos. Algunos intelectuales guardaron silencio por miedo, otros no, como Octavio Paz, que renunció a su puesto de embajador como protesta a la matanza y creó un poema sobre la masacre. Una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa, para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Algunos estudiantes se van a países comunistas o socialistas para preparar la vida democrática del país, y es así como nace la Liga Comunista 23 de septiembre. Posteriormente, se les otorgaba finalmente amnistía a los presos políticos por José López Portillo, pero esto no se aceptó y se terminó declarando un desistimiento por parte del presidente. Todos los estudiantes tomaron un rumbo político para buscar la mejora del país. Un claro ejemplo de ello es Ernesto Zedillo, quien fue uno de los politécnicos reprimidos de aquel año. El movimiento del 68 nos brindó libertad y se reflejó en la vida de toda esa generación, la música que se escuchaba, la ropa que se utilizaba, el ejercicio de la sexualidad y sobre todo la tolerancia a la pluralidad.